gracias por venir a este día de la divulgación de nuestro instituto. La divulgación forma parte de las tareas a las que nos dedicamos aquí. La charla anterior terminaba diciendo que se necesita gente joven con ideas y motivación. Yo quiero empezar diciendo lo mismo. En mi tema también se necesita gente joven con ideas y motivación. Pero a diferencia de la charla anterior, que se dedican a observar y por eso se necesita gente joven, lo que nosotros hacemos es no observar. Nosotros no observamos absolutamente nada. En la charla anterior es importante tener instrumentos para observar. En mi charla, lo más importante es tener imaginación para imaginarse lo que uno está proponiendo. Y de eso se trata mi charla, por eso se llama geometría igual a física. Hablar de geometría es hablar de cosas que en principio todos entendemos hasta cierto punto y voy a tratar de explicar de qué se trata. Y hablar de física es hablar de cosas que también todos entendemos hasta cierto punto. Lo que no es claro para la mayoría de la gente es el igual que aparece allí. ¿Por qué geometría es igual a física? Esto no es invento mío, esto se lo inventó una persona que estoy seguro que todos ustedes conocen o por lo menos han escuchado hablar de él. El señor se llamaba Albert Einstein, un físico alemán que a principios del siglo pasado, exactamente en 1915, después de 10 años de trabajo, hizo un postulado. Ese postulado se llama geometría es igual a física. Si yo quiero entender la física, debo entender la geometría. Si entiendo la geometría, entiendo la física. Bien, para hacer mediciones en la física, puedo hacer mediciones en la geometría. De eso se trata mi charla. Y entonces vamos a comenzar con algo sencillo, como se trata de divulgar. Voy a comenzar a divulgar quizás la primera de las geometrías que todos conocemos en la escuela y es la famosa geometría de Euclides. Regresemos, ¿cuántos años? 2500 años quizás, o menos 2300, a la antigua Grecia, que fue donde apareció la primera geometría que conocemos como geometría de Euclides. Obviamente el autor es Euclides. Sabemos que la geometría de Euclides es como la estudiamos desde la primaria. Cuando comenzamos a hacer puntos, cuando comenzamos a hacer bolitas, comenzamos a hacer rayitas, eso es geometría de Euclides. ¿Y en qué consiste? Está basada en ciertos axiomas, ciertos postulados que dicen lo siguiente, son cosas bastante estándar. Desde cualquier punto se puede trazar una recta a cualquier otro punto. Esto funciona así. Entonces, yo tomo un punto, tomo otro punto, entre esos dos puntos siempre puedo trazar una recta. Muy obvio, muy lógico. Segundo, toda recta se puede prolongar indefinidamente. No hay un punto donde uno diga, se acaba la recta. Toma unos dos puntos, dibuja una recta, la puede prolongar en cualquier sentido hasta donde se quiera. Segundo postulado. Tercer postulado, con cualquier centro y cualquier distancia se puede trazar un círculo. Bastante obvio. Tomen un punto, tomen cualquier distancia a ese punto, dibujen un círculo, es algo sencillo, como les digo, es lo que hacemos en la primaria, geometría de Euclides. Todos los ángulos rectos son iguales, ¿no? Eso ya es el principio de la democracia, así como todos los hombres somos iguales ante Dios, todos los ángulos rectos son iguales ante Euclides, ¿no? Y eso es lo que aprendemos también desde la primaria. Por un punto exterior a una recta, existe una sola paralela a la recta dada. Ok, eso ya no es tan fácil. Este postulado que dice, ok, yo tomo un punto, dibujo una recta, paralelo a esa recta existe solamente una. ¿Bien? Eso fue una de las cosas en las que se comenzó a pensar hace 200 años, después de más de 2000 años de que esto era válido. Pero veamos primero algunas consecuencias de esto. Es algo muy importante que todos seguramente conocemos de nuestros cursos estándar de, ya no es geometría elemental de la primaria, ya es trigonometría elemental de la preparatoria quizás. Tomemos cualquier triángulo. Sabemos que podemos designar con letras los ángulos, tenemos ángulo A, ángulo B y ángulo C. Sumemos los tres. ¿Qué da? 180. Si tomamos los ángulos exteriores, ¿cuánto da? La suma de los ángulos exteriores. Aquí estoy tomando A, B y C. Tomo este acá y este acá y lo sumo. ¿Cuánto da? Trigonometría elemental.
¿Alguien sabe? ¿Cuánto da eso? Aritmética elemental. Ahora resta el otro 180 y decida la respuesta que está. 360 grados, ¿no? La suma de los ángulos exteriores a cualquier triángulo da 360 grados. Esos teoremas, es tan sencillo, se demostró hace más de 2000 años, ¿no? Simplemente utilizando esos axiomas que yo acabo de mencionar. ¿Sí? Entonces, esa es la geometría famosa de Euclides, la que todos entendemos hasta cierto punto de manera intuitiva. Pero resulta que con esto entonces se puede hacer algo un poco más general, y es lo que llamamos la geometría sobre un plano. ¿Qué podemos hacer con lo que acabamos de inventar? Como decíamos, podemos dibujar rectas, como esta que aparece acá. Podemos dibujar círculos. Inmediatamente podemos hablar de elipses, podemos hablar de paralelepípedos, triángulos, etc. Tomamos un plano, dibujamos sobre ese plano cualquier figura que nos ocurra. Eso es geometría de Euclides. Es la manera en que entendemos, es la manera en que trabajamos a diario con estos conceptos de geometría que vienen desde la época de los griegos y quizás, muchos opinan, que es incluso anterior desde la época de los egipcios. Entonces, esta es geometría de Egipto, geometría de Euclides. Ocurrió algo siglo XIX. Hubo dos personas, dos matemáticos, un matemático Lobachevsky en Rusia y otro matemático Riemann en Alemania, que dijeron, pero ¿qué pasa ahora si en lugar del plano en el que siempre hemos trabajado, yo tomo otra figura geométrica? Por ejemplo, voy a tomar una esfera. Hagan exactamente lo mismo que hicimos sobre el plano. Hagan ese ejercicio, ¿no? Se puede hacer mentalmente, también se puede dibujar. Tomen líneas rectas a partir de un punto, por ejemplo, hacia acá. Dibújenlas así, de tal manera que forman un triángulo ustedes, pero sobre la esfera. Ya no se pueden ir dentro de la esfera, como no sobre un plano, sino sobre la esfera, ¿no? Y después calculen los ángulos, ¿no? Tomen los ángulos A, B y C. Aquí lo he hecho de una manera exagerada para ver de que sí hay una diferencia, ¿no? Si hago exactamente ese ejercicio, voy a calcular los ángulos A, B y C, me voy a dar cuenta que ya no 180 grados, no, más de 180 grados. ¿Por qué? Porque cambié la figura sobre la cual estoy dibujando la recta. Esto lo descubrió el señor Riemann en Alemania, y el señor Lobachevsky lo que hizo fue tomar una figura un poco diferente como esta, hacer lo mismo, dibujar rectas sobre la figura, calcular los ángulos internos y sumarlos, y queda en este caso menor a 180 grados. Entonces, ese famoso teorema que viene desde los griegos no siempre se cumple. Ahí apareció un nuevo tipo de geometría que hoy en día le llamamos geometría diferencial de Riemann, geometría diferencial de Lobachevsky. Entonces, puede uno tomar, por ejemplo, otro tipo de figuras como esta, las cosas se hacen más complicadas. Tomen cualquier otra figura que a ustedes se les ocurra. Las cosas se hacen más complicadas. Una vez más, ya la suma de los ángulos internos no es 180, puede ser mayor o menor, puede depender de la posición. Entonces, esos famosos teoremas de los griegos ya dejan de existir, ¿no? Entonces, hoy en día sabemos que hay diferentes tipos de geometría y resulta ahora bastante intuitivo. Hay una geometría que es la que llamamos la geometría de Euclides, es la geometría plana. Y esta geometría es exactamente así como la podemos imaginar. Tomemos un plano cualquiera. Sobre este plano yo puedo dibujar muchas cosas. Todo lo que yo pueda dibujar sobre ese plano, todo lo que yo pueda analizar sobre ese plano, eso entra en el marco de la teoría de la geometría de Euclides. Pero como veíamos, no es la única. Hay más, porque yo puedo tomar este plano, deformarlo y hacer de nuevo geometría. Con las mismas cosas que acabo de dibujar, puedo hacer otra geometría. Esa geometría le decimos que es geometría no euclidiana, a veces se le llama geometría de Riemann, a veces geometría de Lobachevsky, o geometría de curvatura no cero. Apareció ya un concepto geométrico muy importante. Aquí la curvatura, como vemos, como es plano, entonces decimos que la curvatura de este objeto geométrico es cero,
Y la curvatura de este otro objeto geométrico, pues no es 0. Pues hay que inventarse un método para medir eso, ¿no? Aquí, como aparece, es bastante obvio, pero ya cuando uno no puede dibujar las figuras, y es lo que aparece, por eso les decía, en este caso ya uno no puede observar. Más adelante les voy a mostrar algunas figuras que ya no son tan sencillas de observarlas, de analizarlas, es mucho más fácil imaginárselas. Entonces, como vemos, es muy importante entender curvatura. Vamos entonces a definir, esto no es exacto, esto es solamente a nivel de divulgación. Los expertos me disculparán porque esto obviamente no es 100% correcto, pero voy a definir la matriz que le voy a llamar curvatura. Los expertos cambien la C por una R y me van a entender muy bien, ¿no? He hecho a propósito poner una C para que quede claro que no es exactamente lo que hacemos en geometría diferencial. Pero supongamos que existe una matriz y con esa matriz que tiene números en sus entradas, yo puedo definir la curvatura, y es lo que hacemos en geometría diferencial. Puedo definir la curvatura de un objeto. Entonces, para esta esfera habría ciertos números aquí, para este tipo, se llama una silla de Lobachevsky, habría otros números aquí. Entonces, con esos números yo puedo decir si algo tiene o no curvatura. ¿Qué pasa cuando todos estos números son ceros? ¿Qué geometría sería? Euclidiana. Entonces suena ahora bastante lógico. Mediante estos números que aparecen aquí, yo puedo hablar o de geometría euclidiana cuando tengo ceros, cuando no tengo ceros, es diferente de Euclides. ¿Qué forma tiene? En este caso es sencilla, en este caso es sencilla, en este caso un poco más complicada. En casos diferentes, más complejos, donde los números aquí ya no son tan sencillos, o cuando aparecen funciones, por ejemplo, allí, ¿no? Es mucho más complicado el asunto. Ya no hay que dibujarlo porque no se puede dibujar, hay que imaginárselo. Entonces, si yo quiero dibujar cosas en 3 dimensiones, basta con definir esta matriz. Es una matriz simétrica por razones de geometría diferencial, matriz simétrica con números adentro. Con esta matriz resulta que yo puedo hablar exactamente sobre la curvatura de cualquier objeto. Estamos en 3 dimensiones, aquí les dibujé objetos que podemos intuitivamente ver en 3 dimensiones. Pasemos a otro caso, 4 dimensiones. Aunque les dibujé aquí cosas, imagínense que esto es una esfera en 4 dimensiones. Yo no sé cómo ustedes se lo imaginan, yo sí me lo imagino de cierta manera. Esto también me lo imagino y esto también, ¿no? Para no tener que imaginarse eso, entonces ahí nos salva la matemática. Es lo que acabamos de decir, ¿no? Con una matriz, la matriz de la curvatura que estoy llamando, yo puedo decir si algo es curvo o no es curvo. ¿En cuántas dimensiones? En las que yo quiera. Por ejemplo, aquí definí la misma matriz en 4 dimensiones. ¿Qué pasa si todos estos números que aparecen aquí son ceros? ¿Qué geometría sería? De Euclides, geometría plana. ¿Qué pasa si tengo 26 aquí, como se usa? Habrán escuchado ustedes hablar de la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas utiliza matrices de 26 por 26. En la teoría de cuerdas, ¿saben cuál es la curvatura? ¿Cuáles son los números que entran aquí en esta matriz de curvatura? 26 por 26. ¿Qué números entran allí? ¿Cuál sería el caso más sencillo? Ceros. Eso es lo que hace teoría de cuerdas. Pone ceros, una matriz de 26 por 26 llena de ceros. El asunto está en que en 26 dimensiones, yo no sé cómo ustedes se imaginarán un plano. La mejor manera, ya no de dibujarlo, porque es imposible, esto. Una matriz de 26 por 26. ¿Alguno de ustedes podría escribir una matriz de 26 por 26? Cualquiera, siempre y cuando tengan una hoja lo suficientemente grande. Es lo único que se necesita. Entonces, de ahora adelante, no hay que pensar en espacios en 26, en 50. Hay físicos que trabajamos en 618 dimensiones, ¿no? Y nos gusta, y son muy bonitas esas dimensiones, ¿no? Ya no se puede imaginar muy bien esto, pero entonces trabajamos con este aparato, con esta matriz, se le llama matriz de curvatura. En este caso, en el caso de 4 dimensiones, es algo que por ser simétrico tiene 10 componentes linealmente independientes. O sea, a pesar de que son 16 entradas, 4 por 4, por lo que es simétrica, hay solamente 10 diferentes
linealmente independientes. Bien. Esto es geometría y se acabó. Es todo lo que necesitamos saber sobre geometría. De que existe algo llamado matriz de curvatura. ¿En qué dimensión? En 2, 3, 4, 10, 10.000, 26, 28, las que yo quiera. Toda la geometría la voy a poner en esta matriz, que le llamo matriz de curvatura, y con eso conozco todo. Toda la geometría. ¿Bien? Ya hacerlo en concreto puede ser un poco complicado desde el punto de vista técnico, pero desde el punto de vista lógico no es nada más que esto. Escribir bien esa matriz. Escribirla bien implica, como les decía, ciertos problemas técnicos. Que a eso nos dedicamos los físicos teóricos, a entender cómo escribir esta curvatura. Alguien quien nos dio una idea de cómo escribirla, como les mencionaba, fue este señor, Einstein. Él dijo lo siguiente, es el postulado de Einstein, que dijo, geometría es igual a física. ¿Cómo se escribe geometría igual a física? Pues de un lado ya sabemos cómo hacer la geometría, con una matriz 4×4, con números dentro de ella. Eso es poner geometría. Y si yo lo quiero igualar a la física, pues esto es igual a ¿qué? Aquí puse otros números, m's, p's, etc. ¿Qué es la m? Esto le llamamos energía, momento a cada uno de ellos. De este lado yo tengo curvatura, tengo números. De este lado tengo cosas como estas p's, estas j's. La j es momento angular. Momento angular. Eso es física. Una cosa está rotando, eso lo entendemos bien de manera intuitiva. El momento angular es algo físico. La presión es algo físico. Las fuerzas son algo físico. La masa es algo físico. Entonces, fíjense lo que postuló Einstein. Curvatura, la componente 1,1 de la curvatura es igual a la componente 1,1 de la masa. Ok, eso causó toda una revolución y controversia a principios del siglo XX. ¿Por qué? Porque todos sabemos, el único que no entendió eso bien en la escuela es que uno no compara peras con manzanas. Manzanas son manzanas y peras son peras. Einstein dijo, no, manzanas son peras. Él no entendió, por eso reprobó los exámenes en la primaria, ¿no? Porque él no quería entender esas cosas, ¿no? Y finalmente tenía la razón. Hoy en día sabemos que esto es cierto. Es posible calcular la curvatura, medir la curvatura, y es posible medir la masa. Ejemplo, ¿alguien conoce un celular? ¿Hay alguien que no conozca un celular, más bien? Bueno, yo no lo conocía hasta hace un tiempo. Mi hija me acaba de regalar uno muy bonito, ¿no? Y mis estudiantes me felicitaron porque tenía un smartphone. Yo no sabía lo que era un smartphone. Pues aquí tengo uno, y resulta que hay algo dentro de un smartphone que se llama GPS, ¿no? Bueno, casi todo el mundo lo tiene, yo no lo tengo. No funciona. Pero, ¿qué es un GPS? Un GPS hace lo siguiente. Mide esto, la curvatura. Hay satélites que miden la curvatura. ¿De quién? De la Tierra. Sí, hay 36 satélites en este momento alrededor de la Tierra que están midiendo la curvatura de la Tierra, y en base a eso dicen cuál es la trayectoria de partículas de satélites alrededor de la Tierra. ¿A través de qué? De estas ecuaciones, las famosas ecuaciones de Einstein. Los satélites miden curvatura y en base a eso se dice cuál es la masa de la Tierra. ¿Ok? Se puede detectar la masa de la Tierra midiendo la curvatura del espacio-tiempo, ahora le llaman espacio-tiempo, alrededor de la Tierra. Entonces, esto es el legado número 1 de Einstein desde la perspectiva de muchos físicos teóricos, poder igualar geometría con física. Postulado 1915, mucha controversia, al principio se dijo eso no puede ser cierto. Nadie compara geometría y física. Einstein lo hizo y tenía toda la razón. ¿Bien? ¿Cómo se demostró que tenía toda la razón? Poner esto, curvatura igual a física, igual a masa, igual a presión, igual a fuerzas, igual a momentos angulares, eso lo hacemos, hoy en día se le llaman ecuaciones de Einstein. Y cuando unas ecuaciones tienen como objetivo demostrar la realidad, en el caso concreto, el campo gravitacional de la Tierra, resulta que estas ecuaciones lo describen muy bien. Calculamos el campo gravitacional de la Tierra, vemos cómo caen las partículas y resulta que están de acuerdo con estas ecuaciones. Entonces, ese postulado basado en unir geometría y física es correcto
porque lo que medimos en la Tierra, por eso lo que Lucas puede medir, ahí también entran hasta cierto punto las ecuaciones de Einstein, tenían todas las razones, señor Einstein, ¿no? Sí se puede comparar la geometría con la física, sí puedo poner de un lado curvatura y del otro lado cuestiones que nada tienen que ver con la geometría. Masa es igual a radio. Ustedes sabrán cómo interpretar eso, pero es lo que sabemos hoy en día en la física, ¿no? Masa es igual a curvatura. Bien, pero algo que aparece aquí, muy importante, es que si queremos describir, por ejemplo, nuestro universo en el que vivimos hoy en día, es un espacio de 4 dimensiones, eso también nos enseñó Einstein, es un espacio de 4 dimensiones en que el espacio y el tiempo son cosas que se pueden mezclar. Yo puedo tomar mi reloj, medir el tiempo, y en el momento que estoy midiendo el tiempo, puedo avanzar en el espacio. Puedo también avanzar en el espacio y al mismo tiempo moverme en el tiempo. ¿Ok? Eso no es nada intuitivo, pero es de lo que se trata la teoría de la relatividad, ¿no? También un legado de Einstein, y más o menos consiste en lo siguiente. Antes de Einstein existía la física de Newton. Todos también la estudiamos en la preparatoria, la física de Newton. Según esta física, existen varios conceptos. El tiempo es absoluto, o sea, no hay manera de cambiar el tiempo en la teoría de Newton. No hay manera de cambiar el espacio en la teoría de Newton, y además existe la materia, que es la que tratamos de describir mediante estas ecuaciones de Newton. Yo tomo la materia, tomo el tiempo, tomo el espacio, los uno, aquí de manera esquemática, tengo la materia en la teoría de Newton, tiempo en la teoría de Newton y el espacio. ¿Y qué pasa? Absolutamente nada. La materia existe como si no hubiera tiempo, el tiempo existe como si no hubiera materia, el espacio existe como si no hubiera tiempo. Todos son entes completamente independientes. Lo que dijo Einstein es, eso no es cierto. Yo puedo cambiar el tiempo, puedo cambiar el espacio, puedo cambiar la materia. Todo está relacionado de manera en que el tiempo depende de quién lo mida. El tiempo que yo estoy midiendo en este momento, si tuviera un reloj, es diferente al tiempo que ustedes miden porque están sentados. Yo me muevo, yo tengo un tiempo, ustedes no se mueven, ustedes tienen otro tiempo. Eso es lo que entendimos, que aprendimos de la teoría de la relatividad. Entonces, sabemos que el tiempo es relativo, el espacio es relativo, el espacio-tiempo es relativo, y resulta que si uno pone todo esto en todo este contexto geométrico, llega uno a algo muy importante, que es la fuerza gravitacional, eso que todos entendemos muy bien, la fuerza gravitacional, la que nos mantiene sobre la Tierra, es curvatura. ¿Ven? Gravitación, fuerza es igual a curvatura. De nuevo el legado de Einstein, si yo mido la curvatura del espacio-tiempo donde me encuentro en este momento, mido también la fuerza gravitacional. Por eso funciona el GPS. El GPS mide curvatura, de ahí saca la fuerza gravitacional. Entonces podemos decir cómo nos movemos en el campo gravitacional de la Tierra, y es así como funciona el GPS, claro, con muchas tecnologías de por medio, pero el principio básico es este. Curvatura de la Tierra alrededor de la Tierra es igual a la fuerza gravitacional. A esto le llamamos, y un gran físico de Estados Unidos le llamó Wheeler, John Archibald Wheeler, quien es hasta cierto punto el padre, después de Einstein, es el padre de la relatividad general en todo el mundo, porque él creó grupos en todo el mundo. A él le gustaba inventarse nombres interesantes para estas cosas. ¿Cómo yo uno la geometría y la gravitación? ¿Cómo hago para unirlas? Él la unió en una palabra: geometría y dinámica. El campo gravitacional donde nosotros estamos en este momento le llamamos campo geometrodinámico, porque es la dinámica de la geometría lo que estudiamos. Esto es fuerza, esto es dinámica y esto es geometría, geometrodinámica. Eso se lo inventó Wheeler, y hoy en día así entendemos la gravitación, y resulta que detrás de todo esto hay todo un formalismo matemático que nos ayuda a entender muy bien esta idea de que haciendo la geometría se puede hacer, haciendo geometría se puede hacer física en la geometrodinámica. Bien, entonces, a diferencia de la teoría de Newton, la teoría de Einstein me dice lo siguiente: tomo exactamente los mismos ingredientes, materia, tiempo, espacio, los uno, ¿y qué pasa? El espacio se curva.
Ahí nuevamente entra el concepto de curvatura del que estamos hablando de inicio. Entonces, según la teoría de Newton, nuestro espacio en el que vivimos, nuestro espacio-tiempo, es plano. Según la teoría de Einstein, no es plano, es curvo. Aquí lo he dibujado de esta manera esquemática. Entonces, unir estas cosas, unir tiempo, unir materia y unir espacio, significa curvar el espacio-tiempo. Si yo entiendo esta curvatura, entiendo física. Entonces, es el legado más importante de Einstein después de 100 años. Una manera esquemática de entender cómo se curva el tiempo, cómo se curva el espacio, lo hizo Salvador Dalí en esta famosa pintura, que hizo en los años 30. No sé qué tan cierto sea eso, pero él cuando escuchó hablar de la relatividad, dicen algunos de sus biógrafos de que él dijo así, como se curva el tiempo. ¿Cómo curvar el tiempo? Pues curvando un reloj, ahí aparece. Entonces la demostración de la relatividad general, ahí la tiene Dalí en esta famosa pintura. Qué interesante. Entonces, sí podemos, haciendo curvatura, hacer física, la física gravitacional. Es lo único que podemos hacer. Esas son las preguntas que nos hacemos los físicos. 1915, dijo Einstein, sí es posible para la gravitación. 1953 aparecieron trabajos de Jan Mills. Dijeron, no es la única manera de hacer física con geometría igual a física. Hay más, ¿por qué? Porque hay más geometrías. A la geometría de la teoría de Einstein le llamamos geometría de Riemann. Pero hay otras, como les mencionaba, hay geometría de Lobachevsky. Y hay cosas más complicadas todavía. Ahora, como les decía, imaginación. Ya hay que imaginarse. En lugar de este espacio-tiempo en el que vivimos, ahora, para hacer física, de nuevo hacemos geometría, pero ya no en 4 dimensiones, hay que subir de dimensiones. ¿Cómo subimos de dimensiones? Pues resulta que es muy sencillo. Ponemos algo, se llama base, esto que dice acá, base, y estos pelitos les llamamos fibras. Tomen cualquier base, tomen cualquier fibra, eso es geometría. Pero claro, esta fibra, aunque parece aquí como algo, una línea, una posición unidimensional, puede tener 2 dimensiones, puede tener 3 dimensiones, 4. El espacio base puede tener las dimensiones que uno quiera. En teoría de cuerdas, el espacio base tiene 26 dimensiones y las cuerditas, las fibras, estas tienen, ¿qué sería? SO125. ¿Qué dimensiones? 26. No sé, muchas. Muchas. En teoría de cuerdas, entonces, este espacio es muy grande, más de 200 dimensiones, ¿no? Ya es muy difícil dibujarlo, pero imaginárselo si lo puede uno. El espacio base, que se ve como algo bidimensional o tridimensional, en realidad tiene 4 dimensiones, es el espacio en que nosotros vivimos, ¿no? Y cada una de estas fibras son cosas que representan física. Es así como hoy en día seguimos haciendo geometría. Esta es parte de la geometría y esta es la física. Entonces, voy a dar simplemente algunos ejemplos de estas cosas, de esta nueva geometría que se llama haces fibrados. Ejemplo, esta especie de banda con una curvatura intrínseca. Esta geometría que yo no sé qué será. Esta otra que tampoco sé qué será. Esta otra, esta que se conoce la botella de Klein. Este es un toro. Todas estas cosas, todas estas figuras geométricas son haces fibrados. Es como lo entendemos en la geometría. Tenemos algo de base y tenemos algo de fibra. Eso es todo. Es como la unión de diferentes espacios. Tengo un espacio aquí abajo en la base y le pego en cada uno de los puntos al espacio base, le pego una fibra. Y lo que resultan son estas cosas tan interesantes, ¿no? Uno ya puede poner la computadora a que dibuje esas cosas, cada vez se hacen más complicadas. Pero esto es todo lo que necesitamos, necesitamos en geometría para hacer otro tipo de física, ¿no? Después de casi 20, 30 años de trabajo, ahora entendemos que en la naturaleza hay 4 interacciones importantes, 4 interacciones fundamentales. Una de ellas es la gravitación. Ya les acabo de explicar más o menos cómo haciendo curvatura del espacio-tiempo hace uno gravitación, porque curvatura es igual a fuerza gravitacional. Pues aquí resulta que si uno toma como base el espacio-tiempo en el que vivimos, ¿no?
y como fibra algo que le llamamos uno, que es un grupo, es una cuestión matemática, eso no es nada más que electromagnetismo. ¿Cómo lo hacemos? Para entender el electromagnetismo siempre introducimos dos cosas. Uno es el campo eléctrico, otra es el campo magnético. Pues resulta que si yo tomo esta estructura, tendría en ese caso 5 dimensiones. 5 dimensiones. Calculo su curvatura, la curvatura ya no en 4, sino en 5. Entonces esta matriz sería de 5 por 5. Y ahí entran números. Resulta que uno de esos números es la componente del campo eléctrico. Otro número es la componente, es una componente del campo magnético. Entonces, curvatura de esta cosa en 5 dimensiones no es nada más que campo eléctrico y campo magnético. El campo eléctrico y el campo magnético, si ustedes lo entienden muy bien cómo funciona, la luz es un campo electromagnético, las computadoras trabajan con campo electromagnético, prácticamente vivimos hoy gracias al campo electromagnético. La mayoría de la tecnología funciona en base a esto. Allí tenemos campos electromagnéticos por doquier. El que todavía no haya experimentado bien un campo electromagnético puede tomar un metal e introducirlo a una toma de corriente y vas a ver lo que es la electricidad. Eso es un campo eléctrico, ¿no? No lo hagan, por favor, no lo hagan. Sí. Pero si lo quieren experimentar, sí. No siente inmediatamente. La fuerza del campo eléctrico se siente inmediatamente, pero resulta que esa fuerza del campo eléctrico es la curvatura de este espacio. Entonces, así entendemos hoy en día la geometría del electromagnetismo. No son 4 dimensiones, son 5. Podemos seguir subiendo. ¿Cómo subimos? Cambiando la fibra. Resulta que si uno pone una fibra de SU2, es 3, ¿no? De 3 dimensiones. Ya tenemos mi espacio base, que es donde vivimos nosotros, 4 dimensiones, 3 dimensiones. Eso, entonces, de nuevo, la curvatura de ese espacio de 7 dimensiones, ahí entra algo que se llama fuerza débil. La fuerza débil es importante para la existencia de los átomos. Y nosotros existimos gracias a que existen los átomos. Entonces, la existencia del hombre se debe a que existe en la naturaleza la fuerza débil. También hay otra fuerza que es llamada fuerza fuerte o interacción fuerte. En ese caso hay que cambiar la fibra. Si se dan cuenta, entonces, vean lo siguiente, ¿no? Es lo que acabamos de hacer. Si vemos solamente el espacio base, esto que está aquí, esa es la geometría riemanniana que nos dijo Einstein que si estudio la geometría de esto, entonces entiendo la física del campo gravitacional. Ahora generalizo un poco esto. No solamente tomo la geometría de mi espacio-tiempo donde vivimos, sino a cada punto sobre ese espacio le asocio algo diferente, algo matemático, una estructura matemática que se llama grupo. Si pongo el grupo SU1, que es realmente una línea, esa sí es una línea, entonces hago el electromagnetismo. Si pongo una matriz prácticamente, sí, no le asocio una línea, un número a cada punto sobre el espacio base, sino una matriz. ¿Bien? La curvatura de todo eso me da el campo débil o el campo fuerte, dependiendo, aquí decía 8 dimensiones, 3 dimensiones. Entonces, para hacer el campo fuerte, por ejemplo, que es el que se encarga de que existan los núcleos en la naturaleza, tengo que tomar un espacio base de 4 dimensiones, que es donde vivimos nosotros, 8 dimensiones, pues tendríamos 12 dimensiones. Para entender la física del campo fuerte, o sea, de los núcleos, tenemos que vivir en 12 dimensiones. Para entender la física del campo débil, debemos vivir en 7 dimensiones. El campo electromagnético son 5 dimensiones. Nuestro espacio-tiempo, nuestra teoría de la gravitación, en 4 dimensiones. 4, 5, 7, 12. Son los números de las dimensiones geométricas en las que debemos trabajar para entender la física de las interacciones importantes que conocemos en la naturaleza. De ahí la importancia del legado de Einstein. Lo que él dijo hace un poco más de 100 años se cumple no solamente para la gravitación, sino para todas las interacciones de la naturaleza que hemos encontrado hasta hoy en día, y son 4. Si se encuentra una más, seguramente se va a encontrar su representación geométrica, y de nuevo vamos a entender que hacer geometría, obviamente de un espacio cada vez más complicado,
es equivalente a hacer física. Bien, ahora sí, entonces con este legado voy a pasar a lo que mencionaba César al comienzo. Pues está bien recibir ideas, ¿no? Pues Einstein, Ian Mills, Maxwell, siempre nos enseñan cómo hacer física. Creo que nos hemos dedicado a eso mucho tiempo, a recibir la física del exterior, aplicarla y decir, qué bonita es la física. Pero es aún más interesante hacerla. Entonces ahora voy a pasar con las mismas ideas de las que he hablado. Ahora pasar a un tema que es uno de los temas de investigación a lo que nos dedicamos en este instituto, es algo llamado geometro-termodinámica. Entonces, ¿qué sería geometro-termodinámica? Es muy largo el nombre, obviamente. Pero geometro es la geometría y termodinámica, pues es la termodinámica. Vamos a unir utilizando exactamente el mismo principio. Geometría es igual a física, pues geometría es igual a termodinámica. ¿Es eso posible o no es posible, ¿no? Esa fue la pregunta que yo me hice aproximadamente hace unos 10, 11 años. Hoy en día sabemos de que hay problemas para entender eso bien. También hay problemas para entender la gravitación, también hay problemas para entender el electromagnetismo, pero es un buen comienzo desde la perspectiva geométrica, desde la perspectiva de este postulado, de que haciendo geometría entendemos física, y voy a tratar de darles unos ejemplos en los que logramos exactamente eso. Entendemos la física de la termodinámica a través de la geometría, ¿no? Hay algo muy importante, y es en lo que yo siempre me he basado. Todas las teorías de las que les he hablado ahora son teorías que las hacemos en base a postulados físicos, principios que nos inventamos los físicos teóricos. Existe la teoría de la gravitación, la teoría del electromagnetismo, de la fuerza fuerte y de la fuerza débil. Todo eso existe, tenemos muchos problemas allí. Este concepto geométrico es solamente la base. Después aparecen muchas cosas que todavía no entendemos para nada, por eso nos dedicamos a la investigación. Pero Einstein, que conoció muy bien la teoría de la gravitación, conoció muy bien el principio geometría igual a física, él dijo lo siguiente, ¿no? De todas las teorías que existen, son las 4 que acabo de mencionar, quizás la única que llegue a sobrevivir, y es que hoy sabemos que la teoría de Einstein tiene sus problemas, a pesar de la belleza, tiene sus problemas. Einstein creía que la única teoría que puede llegar a sobrevivir por muchos años es la termodinámica. ¿Por qué? Porque la termodinámica es una cuestión basada en el experimento. Son principios básicos, son ciertas reglas que hasta ahora no se ha encontrado ni un solo sistema en la naturaleza que no cumpla los principios de la termodinámica. Claro, hay ciertos límites para la termodinámica. Dentro de esos límites, todo se cumple. Sabemos que hay cosas que no se cumplen bien en la fuerza débil. Sabemos que hay cosas que no se cumplen bien en la fuerza electromagnética, en la fuerza gravitacional. Pero no hay ningún contraejemplo para la termodinámica. Ni uno solo en la naturaleza. Todas las demás áreas tienen contraejemplos. Aquí, no. Entonces, la pregunta que yo me hice, ¿es posible ahora, siguiendo el mismo concepto, describir la fuerza termodinámica, la fuerza que hace que los sistemas, que las moléculas funcionen, que los gases existan, que la atmósfera exista, que el universo exista, esas fuerzas que nos unen, que se puede decir hasta cierto punto que es una combinación de todas las 4 fuerzas fundamentales que he mencionado? Entonces, hay alguna manera de hacerlo también utilizando el mismo principio, geometría igual a termodinámica. Entonces, eso es lo que llamamos geometro-termodinámica, y no voy a entrar en los detalles son un poco complicados desde la perspectiva matemática, utilizamos muchos conceptos geométricos, pero la idea final es muy sencilla. Resulta que la mayoría de los sistemas en los que nos encontramos, por ejemplo, el más grande que conocemos en este momento es el universo, es un sistema termodinámico. Se puede, desde esta perspectiva, ver que como un sistema de 2 dimensiones, ¿no? Un gas ideal, que es más o menos el gas que estamos respirando en este momento, también tiene 2 dimensiones desde la perspectiva termodinámica. Pero para entender la geometría bien de estos sistemas termodinámicos, tenemos que introducir algo que es más grande y es una cuestión de 5 dimensiones. Aquí tomé prestada algo que se llama una variedad Calabi-Yau, que en geometro-termodinámica tenemos algo parecido. ¿Qué significa esto? Pues para hacer la geometría de la termodinámica, tenemos que inventarnos un espacio un tanto complejo en 5 dimensiones.
Entonces, tienen que imaginarse algo en 5 dimensiones. Dentro de este espacio de 5 dimensiones hay muchos subespacios, espacios pequeñitos, ¿no? Todos de 2 dimensiones. Uno de ellos, que es muy sencillo, es el que tiene, ¿qué curvatura? ¿Cuál es el más sencillo de todos? 0. Resulta que el espacio que tiene curvatura 0 es el gas ideal. El gas que vemos, que respiramos en este momento, con ciertas limitaciones, es un gas ideal. Entonces, en este momento estamos respirando planos. El gas es un plano y es así como lo imaginamos en geometrotermodinámica, ¿no? Pero no es el único sistema termodinámico que existe en la naturaleza. También tenemos, que dibujé por ejemplo, el agua. Esto es parecido a como nosotros imaginamos el agua, que es un sistema mucho más complejo que el gas que estamos respirando. Cada uno de estos picos significa que el agua puede pasar de un estado a otro. Sabemos, el agua puede estar en estado de vapor, sólido, el hielo también puede estar en estado líquido. Entonces, cada uno de esos puntos significa que puede ocurrir algo. El más sencillo, el sistema más sencillo es el gas ideal, el gas que estamos respirando en este momento. El agua es más complejo y ahí uno puede seguir encontrando estas geometrías de 2 dimensiones como esta. Esto es más o menos parecido a cómo entendemos un compuesto químico. Reacciones químicas tienen más o menos esta. Entonces, todos ellos, tanto este sencillo, el gas ideal, estos que representan sistemas parecidos al agua, este que representa compuestos químicos, todos ellos viven en este espacio de 5 dimensiones. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos subespacios, son cosas de 2 dimensiones, viven en 5 dimensiones? ¿Cuántos creen ustedes que hayan? Muchos, exacto, muchos. La verdad nadie sabe cuántos. Son muchos. Ciertamente es un número que se acerca a infinito, ¿no? Pero exactamente cuántos son, no lo sabemos. Si en la geometrotermodinámica podemos decir cuántos subespacios de 2 dimensiones existen en la geometría, vamos a poder decir cuántos sistemas termodinámicos existen en la naturaleza, siempre y cuando la geometrotermodinámica esté bien. Esta es la idea. Podemos seguir adelante inventándonos otros sistemas termodinámicos, algo que se llama un sistema termodinámico de Boltzmann, que es como se le llaman gases cuánticos. Dentro de una computadora hay gases cuánticos. La manera en que nos imaginamos un gas cuántico es algo parecido a esto. Hay otras cuestiones que se llaman ley de Pareto. Todo esto son sistemas termodinámicos. Por cierto, este sistema termodinámico, si uno considera el sistema económico de un país, se puede interpretar un sistema económico como un sistema termodinámico. Entonces se ve más o menos de esta manera. Los hoyos negros, ustedes habrán escuchado hablar de los hoyos negros. Todos los que quieran saber qué es un hoyo negro, en cerca de 10 minutos comenzará una charla aquí en la carpa con mi colega Yuri Bonder, quien les va a hablar exactamente qué es un hoyo negro. Él les va a hablar de cierta manera. Para él los hoyos negros son algo muy claro, muy físico. Para nosotros, desde la perspectiva de la geometrotermodinámica, esto es un hoyo negro, ¿no? Se ve claramente que eso es un hoyo negro, ¿no? Pero fíjense en lo siguiente. Este es un hoyo negro, está dibujado de esa manera. ¿Sí? Regresemos un poquito. Miremos el agua. Se parece mucho. Se parece mucho. Es increíble. Es increíble a este nivel, a nivel termodinámico, que uno puede decir que hay un gran parecido entre el agua y un agujero negro termodinámicamente. No estoy diciendo que sea lo mismo, ¿no? El universo hoy, otro sistema que también podemos describir con este formalismo de la geometrotermodinámica, el universo hoy. A ver, adivinen, el universo, ¿qué forma tendría? Esta o esta. ¿Se imaginan ustedes? El universo es una cosa inmensa, muy complicada. ¿Cuántos? No se puede. Resulta que sí se puede. Nuestro universo, Dios es grande, ahí no queda la menor duda. Dios tomó lo más sencillo que hay en el mundo. ¿Qué es lo más sencillo que hay?
¿Cuál es la curvatura? Cero. Dios dijo, hagas el universo con curvatura cero. Y así surgió el universo. El universo desde la perspectiva de la geometría termodinámica no es nada más que esto. Hoy el universo es esto. Y durante los últimos 13.7 millones de años ha sido así. Hay una parte, y Dios dijo, no todo es tan fácil. Hay una parte que la voy a hacer más complicada. Los primeros, voy a decir el número, 10 a la menos 36 segundos, 10 a la menos 36 segundos, un 0, 36 ceros y después un 1, eso es un periodo que no entendemos muy bien, ni en la física ni en la geometrotermodinámica. Va a ser mucho, mucho más complejo. Entonces él nos dejó trabajo. ¿Sí? Los primeros 10 a la menos 36 segundos, ahí estamos trabajando. El resto es tan sencillo como esto. Nuestro universo es lo más aburrido de este mundo, bueno, del universo, ¿no? Curvatura termodinámica, recuerden, curvatura termodinámica igual a cero. No es lo mismo que la curvatura que me imagino en un plano, pero desde la perspectiva termodinámica, nuestro universo es bastante aburrido. Curvatura igual a cero, qué cosa tan sencilla, ¿no? Pues ahí está la grandeza de Dios, inventarse las cosas sencillas. Bien, conclusiones, entonces. Geometría igual a física, los enseñó Einstein. ¿En qué la hemos aplicado? En la teoría de relatividad, 1915, campo electromagnético, 1953, campo débil y fuerte. O sea, todas las interacciones de la naturaleza hasta los años 70 se habían entendido a través de la geometría. De lo que hacemos aquí, aproximadamente desde el año 2007, es tratar de entender la termodinámica, o sea, cualquier sistema termodinámico, que es prácticamente cualquier cosa que uno vea en el universo, que se puede interpretar como sistema termodinámico, lo hacemos a través de la geometría. Eso en los últimos 10 años y es a lo que nos seguimos dedicando aquí. Es un tema de investigación en el Departamento de Gravitación y Teoría de Campos. Muchas gracias. Tenemos tiempo para algunas preguntas. Buenos días, mi nombre es Miguel Márquez, yo no soy físico, soy ingeniero, traigo deficiencias, igual que los físicos. Yo también, tengo muchas. Aquí la cuestión está en que la termodinámica, yo no la puedo entender como una fuerza. La física clásica o la relativa nos hablan de fuerzas que tienen que ver con la masa, o sea, esa es la cuestión. La termodinámica habla realmente precisamente del sistema, del estado termodinámico. Y si yo cambio ciertas condiciones, pues cambia el estado termodinámico, ¿verdad? Entonces, sí se me hace difícil la comparación de hablar de la geometría geotermodinámica, o sea, sí se puede hablar de compararla con la cuestión fuerzas magnéticas, etcétera, pero aquí la termodinámica tiene 4 leyes, ¿no? Y sí, habla sobre todo las leyes y predice de qué manera puede cambiar un sistema termodinámico. De hecho, lo podríamos entender también como un cambio de configuración material, ¿verdad? Entonces, ¿qué me puede explicar acerca de esto? ¿Cuál es la fuerza? En la manera estándar, como hacemos termodinámica en los libros de texto, no hay fuerzas, no hay fuerzas. Si uno pasa un poco más al fondo, detrás de toda termodinámica hay una estadística, recordemos. Hay una manera de describir o de entender más bien la interacción termodinámica, que a veces funciona, a veces no funciona. Pues una de las cosas que queremos hacer, yo creo que ya lo logramos, con la geometrotermodinámica, es decir, ¿qué es fuerza termodinámica? ¿Y qué sería la fuerza termodinámica? Curvatura. La curvatura es la fuerza termodinámica. Si yo logro medir la curvatura, y en el caso del universo la medimos, que es sencilla, es igual a 0, no hay que medirla. Esa es la fuerza termodinámica, la curvatura. Es un postulado que forma parte del formalismo de la geometrotermodinámica. Donde quiera que hemos podido aplicar para entender realmente la termodinámica como una fuerza, las cosas coinciden con la física. ¿Cómo ahora físicamente yo me imagino esta fuerza termodinámica?
Recordemos que la termodinámica, como usted bien lo dice, está basada en ciertas leyes. Esas leyes son el resultado de experimentos, ¿no? Esos experimentos se hacen en base a sustancias que conocemos en la naturaleza. Las sustancias están hechas de partículas. Las partículas funcionan en base a ¿qué? Gravitación, electromagnetismo, fuerza débil, fuerza fuerte. Entonces, la fuerza termodinámica es una combinación de todas las anteriores. La gran diferencia está en que las 4 que acabo de mencionar son fundamentales. La fuerza termodinámica es como el promedio de todas estas fuerzas. Es así como lo entiendo. Entonces, fuerza termodinámica es igual a curvatura de ese espacio termodinámico, completamente diferente al espacio-tiempo en el que vivimos. Una pregunta por allá. Hola, sobre ese dato que nos dio que no comprendemos el pequeño lapso de 10 por 10 a la menos 36 segundos, ¿esa fracción de tiempo es relativista? Perdón, ¿esa fracción de tiempo qué? ¿Es relativista? ¿Esa ¿Es fracción? relatividad? Ajá. O sea, se expande, bueno, se... ¿cómo se dice? O sea, si depende de quien la observe, Sí, sí. Y tratamos de entenderla con ayuda de la teoría general de la relatividad. Es uno de los métodos que utilizamos hoy en día para entender esa fase, que le llamamos fase preinflacionaria. No sabemos qué es lo que pasó allí, ¿no? Sabemos que al principio hubo un Big Bang. Big Bang significa, no sabemos qué es eso. 10 a la menos 36 segundos transcurrieron, no sabemos qué es eso. A partir de 10 a la menos 36 tenemos muy buenos indicios de lo que pasó, sabemos muy bien lo que pasó. Pero esos 10 a la menos 36, ese tiempo es el tiempo inicial, que sí dependen del observador. ¿Dónde pondrías tú al observador? pues no es que se supone que el Big Bang, o sea, no es que explote algo dentro del universo, sino que no es que algo que esté dentro de las 4 fuerzas fundamentales explote, ¿no? Era un punto, el universo era un punto. Pero entonces el observador, ¿dónde está? ¿Dónde lo pones? No había universo. En este momento, para comparar tu tiempo con el mío, yo estoy aquí, parte del universo, tú estás allá. Pero ¿qué pasa si el universo era un punto? No tenía lugar para observador, digámoslo así. Son de las cosas que no entendemos. Debe ser relativista, tú tienes toda la razón. Sí, porque todo el contexto en el que manejamos esa teoría, tratamos de entender esos momentos, es relativista. Entonces, ese tiempo, 10 a la menos 36 segundos, debe tener algo de relativista, pero no sabemos qué es. ¿Tiempo de una pregunta más? Bueno, a mí me surgieron muchas dudas, pero voy a tratar de resumirlas. Yo había escuchado que la termodinámica es una teoría, bueno, por lo menos como la enseñan en la escuela, es una teoría clásica, o sea, que no es relativista, pues, y que no se puede extender a los principios. Entonces mi pregunta es si la geometrotermodinámica puede, puede explicar estos fenómenos termodinámicos también junto con la teoría de la relatividad, o sea, fenómenos de altas energías, y también, y si no, o sea, ¿cómo se definen las variables termodinámicas? Por ejemplo, la de un hoyo negro, ¿cuáles son? O sea, ¿dónde están esas partículas? Porque son sistemas macroscópicos que se tienen, y un hoyo negro es un punto, o sea, o bueno, es lo que no entiendo. Bueno, las dudas que tú tienes, también yo las tengo. Comencemos por eso. Por lo siguiente, ¿no? Nadie sabe qué es termodinámica relativista. Nadie sabe que es algo así como termodinámica cuántica. Nosotros exactamente trabajamos en eso. Tenemos ahora un formalismo que es diferente al estándar, ¿no? Como bien mencionaba el colega ingeniero. La termodinámica clásica son 4 leyes. Eso es, por así decirlo, es análisis de la perspectiva matemática, es análisis, son ecuaciones diferenciales. ¿Bien? ¿Cómo hago para generalizar eso al caso relativista? No se ha logrado bien. ¿Cómo hago para generalizar eso al caso cuántico? No se ha logrado bien. Ahora tenemos otro formalismo, es la geometría, que es igual a las 4 leyes, es exactamente lo mismo, con otro aparato matemático, que yo creo que entendemos mejor que el aparato del análisis. Podemos ahora
con este aparato geométrico hacer GTD, geometría termodinámica. ¿Relativista? ¿Podemos hacerlo? Es una tesis de doctorado que se está haciendo en este momento. ¿Podemos hacer GTD cuántica? Es otra tesis de doctorado. ¿Podemos hacer GTD estadística, como mencionaba? Es otra tesis de doctorado. Es muy probable que en esas tesis de doctorado no se resuelva el problema. Es bastante complejo. No es una duda, es una súper duda inmensa que yo tengo, igual que tú la tienes. Ojalá logremos algo en los próximos 5 años. Ojalá en 5 años pueda hablar de sí. Finalmente, con la GTD sabemos que es GTD relativista. Ojalá. Pero, dudas completas. El agujero negro, quizás. También es que es una duda completamente diferente, el agujero negro. ¿Cuáles son las variables termodinámicas de un agujero negro? La masa, el momento angular y la carga. Son 3, no hay más. Esas son las variables termodinámicas, desde la perspectiva de la geometría termodinámica. Perfecto, Hernando estará quizás contestando preguntas que tengan aquí afuera. Ahora vamos a continuar con el programa.